Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave, que es un tema en el que, digamos, o es un tema que reventó en estos días por una cuestión en particular, pero que hace rato hace agua por todos lados. El transporte público. Lo último fue que una organización civil, ciudadanos, muchos de ellos afectados porque son, digamos, usuarios del transporte, pidieron mediante orden judicial que le pasaran información y se reveló que teníamos pasajeros fantasma. O sea, se estaba cargando el sistema con gente que supuestamente viajó en colectivo que no viajó y eso iba a generar una deuda para el Estado, o sea, había que pagar. Por de pronto eso es lo que va este año, no sabemos si en años anteriores ya se pagó por gente que nunca usó el servicio. Bueno, eso provocó la salida de quien estaba como viceministro de Transporte y hoy estamos con el nuevo viceministro de Transporte que tiene realmente que intentar resolver esta encrucijada terrible, Óscar Stark. Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Mauricio, un saludo a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Y está con nosotros Mauricio Maluf, es miembro de esta organización de ciudadanos, se llama OPAMA, y bueno, que reveló justamente este caso. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, hola viceministro, mucho gusto. Bueno, les quiero contar, Mauricio, me enteré ahora, ¿verdad? Estudiante de filosofía, o sea, terminaste creo que la carrera y estás haciendo ahora un doctorado de filosofía. Exactamente, soy magíster también y estoy actualmente completando mi tesis doctoral en filosofía. En una universidad en Estados Unidos. Así es. Ok, ¿y cómo te metiste en esto? ¿Cómo fue el asunto? ¿En el tema del transporte? Sí. Bueno, fue realmente como usuario, ¿no? Yo siempre fui un usuario del sistema de transporte público aquí en Asunción cuando era adolescente y durante toda mi educación en el exterior, ¿no? Y ahora volví a Paraguay este año pasado y seguí usando el transporte público y noté bastante bien la diferencia entre el servicio al que yo estaba acostumbrado y el que tenemos aquí, ¿no? Y más que eso me pareció muy notable que en toda la ciudad donde yo viví, normalmente hay organizaciones civiles de pasajeros que se encargan de controlar realmente y de estar luchando siempre por un mejor sistema de transporte público y eso es algo que yo no vi acá y desde que llegué estuve pensando tenemos que hacer algo al respecto como ciudadanos porque no podemos esperar solamente que los políticos se encarguen y nos den el servicio que nos merecemos así por su buena voluntad nomás, sino me parece siempre importante que haya presión ciudadana para lograr cambios que necesitamos. Ya, y así fue que crearon esto. ¿OPAMA qué es? Suena muy bien lo de OPAMA. OPAMA es Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción. Es algo que surgió ahora como respuesta a la crisis que tuvimos estas semanas, ¿no? Nos dio la oportunidad de hacer el llamado y decir, mira, si estás harto como nosotros, vamos a juntarnos y vamos a seguir presionando sobre este tema. Bueno, Óscar siempre te pone donde hay que apagar incendios y realmente esto es bien complicado, o sea, porque primero tenemos una denuncia concreta acerca de lo que sería una estafa, ¿verdad? Estaban aparentemente registrando, usando, digamos, el boleto, ¿verdad? Para registrar supuestos viajes que generaban una deuda, un pasivo que tiene que pagar el Estado, que es el subsidio. Asimismo, es realmente en un momento de crisis que a la vez genera oportunidades, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Mauricio, los usuarios tienen que estar representados porque son actores principales en este proceso, o sea, están los usuarios, los prestadores de servicios y el gobierno a través del Viceministerio de Transporte y eso realmente yo creo que puede ser de gran ayuda como lo está haciendo en este momento para el gobierno y para el Viceministerio de Transporte, ¿verdad? O sea, acá tenemos unas denuncias concretas a partir de un video y a partir de las investigaciones que ellos hicieron, surge la posibilidad de que hay validaciones fraudulentas, digamos, que hay sospechas de fraude en las validaciones. Y nosotros tenemos un informe que arroja el sistema. Y eso es lo primero, ¿verdad? O sea, el sistema te puede dar esta información. Los pagos se hacen ex post, ¿verdad? O sea, es fácil controlar. Esa es la primera conclusión, ¿verdad? Nosotros detectamos 486.000 validaciones, 486.560 validaciones en el año 2022, sospechosas, digamos, ¿verdad? ¿Y cómo hicimos extrajimos esta información? Y básicamente todas las tarjetas que tuvieron más de 10 validaciones en un día consideramos como sospechosas, ¿verdad? Que en algunos casos probablemente no lo sean, ¿verdad? Pero
es sospechoso que una O tarjeta... sea, se supone que la persona que tenía esa tarjeta viajó 10 veces en el día. Claro, que viajó 10 veces o que viajaron 5 personas 2 veces, ¿verdad? O sea, porque eso está permitido acá. La reglamentación permite que yo con Le doy 4 mi tarjeta hijos, a otro y yo con usa. 4 hijos me subo al bus y uso La la misma misma tarjeta. tarjeta para validar, ¿verdad? Entonces, es un caso excepcional, obviamente, ¿verdad? O sea, cuando claro. viajan 4 o 5 O sea, personas sospechoso juntos por todos eso. los días. Es sospechoso por eso, ¿verdad? Acá tenemos Y más de también 400.000 que hicieron supuestamente 10 viajes en el día. 486.000 validaciones, ¿verdad? O sea, de esas 7.000 y pico de tarjetas son realmente, Ok. ¿verdad? Que hicieron más viajes de lo normal, ¿verdad? A partir de ahí hay que hacer un análisis un poco más detallado, ¿verdad? Pero en total, el año pasado se hicieron 169 millones de validaciones, ¿verdad? Y algunas validaciones se hacen en buses que no reciben subsidio, ¿verdad? Y 156 con buses que sí recibieron, 156 millones con buses que sí recibieron subsidio, ¿verdad? Si bien esto representa en subsidios unos 1.250 millones de guaraníes, que ya es importante, ¿verdad? A lo largo de todo un año es el 0,3% de las validaciones, ¿verdad? Cada guaraní cuenta y vamos a hacer toda la investigación que haya que hacer y vamos a hacer las denuncias y tomar las medidas administrativas también que corresponda, pero lo que se ve claramente es, uno, que el sistema puede dar mucho más de lo que se le está exigiendo para hacer los controles y para hacer los pagos, ¿verdad? Enseguida me vas a contar cómo funciona esto, pero me gustaría saber, Mauricio, ¿cómo hicieron ustedes para encontrar, digamos, son los primeros que denunciaron? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad fue bastante fácil. Yo quiero decir, yo ya hice un llamado a voluntarios que tengan experiencia en informática, en análisis de datos, ese tipo de cosas, y compartir los datos que me dio el viceministerio con ellos. Y realmente fue inmediato, en minutos. ¿Qué datos te dio el viceministerio? Recibí todas las validaciones del sistema de billetaje electrónico de 2022 y enero a marzo 30 de 2023. De 2023, ok. Y de eso, inmediatamente, en minutos, sacaron datos que mostraban uso de tarjetas bastante sospechosos. El primero fue una tarjeta que gastó 7.500.000 solamente en enero. Esa misma tarjeta en todo el periodo que tenemos gastó más de 50 millones de guaraníes en pasajes. O sea, mira, le dieron los datos, en 15 minutos los ingenieros decían, acá hay problemas, evidentemente. Qué lógica. Exactamente, esas tarjetas no pudieron estar realizando esos trayectos. Ya con más análisis vimos datos así puntuales, por ejemplo, de una tarjeta que se usó más de 600 veces en un domingo, incluyendo 160 veces en una hora a las 4 de la tarde un domingo, ¿no? Bastante evidente que estos datos no podían haber sido uso normal de ninguna tarjeta, ¿no? Y para mí lo que más demuestra eso es negligencia del viceministerio realmente, porque el control más mínimo sobre el uso de las tarjetas, sobre el pago de subsidios, debería haber revelado este tipo de usos fraudulentos, ¿no? ¿Qué pasó con eso, Oscar? Un dato, coincido completamente con Mauricio, ¿verdad? O sea, porque un dato importante es que el pago del subsidio es ex post, ¿verdad? O sea, termina el mes, a partir de la finalización del mes comienza el trabajo de análisis de los datos. Hay un comité de tarifa que evalúa la tarifa técnica y en la tarifa técnica incide la cantidad de pasajeros que fueron transportados, claro, incide la cantidad de kilómetros que fueron recorridos. Dato clave. Entonces, tiene toda la lógica hacer ese control, ¿verdad? O sea, antes de hacer los pagos, ¿verdad? Inclusive teniendo en cuenta que no es un porcentaje demasiado alto, el monto es alto, ¿verdad? O sea, 1.200 millones de guaraníes para el Estado son 1.200 millones que podrían utilizarse en alguna otra necesidad, que son, yo que vengo del Ministerio de Educación, te digo, las necesidades del Estado son gigantescas. Con 1.200 millones a resolver por lo menos el problema de 2 o 3 colegios públicos. Así mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer toda la investigación que sea necesaria y tomar las medidas también con respecto a eso, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 tipos de tarjetas, que son las tarjetas para los discapacitados visuales y las tarjetas para los estudiantes que no permiten hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos no podés subirte entre varias personas con el discapacitado visual que no paga pasaje y el validar. Entonces, el sistema, para él en particular. Exactamente, el sistema fácilmente puede hacer eso, ¿verdad? Tenemos que discutir si eso es lo que queremos, ¿verdad? Si queremos que cada individuo tenga su propia tarjeta, inclusive que esa tarjeta sea nominal, ¿verdad? Y con eso se va a eliminar esta posibilidad de hacerlo así varias veces, por lo menos en pocos minutos, que es lo que se ve en el análisis de los datos, ¿verdad? Ahora, el sistema no detecta de manera automática cuando hay una situación irregular. O sea, digo,
Si alguien un domingo aparece con, ¿cuánto? 250 viajes en un día, el sistema no tiene que automáticamente detectar, o sea, creo que 5 minutos, no es, es online, pero tarda como 5 minutos. Sí, o sea, exactamente. Yo tiene como un y 5 lag, minutos después más me o menos procesa. ahí recibe. Esta, por ejemplo, la información de lo que pasó ayer, ¿verdad? De lo que se recibió en el sistema de monitoreo cada 5 minutos, digamos, no es así exactamente, ¿verdad? Porque tiene como un retraso, no es en tiempo real. Y tenemos todos los viajes que se hicieron en todo el día, en cada una de las horas del día, ¿verdad? Claro. Entonces, es fácil determinar cómo se está comportando el sistema y es fácil también de programar. Yo no soy informático ni tengo mucho conocimiento para que, como decís, se prenda una luz roja ahí cuando pasa eso, ¿verdad? O sea, acá se prende una luz roja. Mira, esta tarjeta tiene un comportamiento porque es atípico, una ¿verdad? Hasta simple, Oscar. O sea, digo, el teléfono, si vos querés, te dice cuando te pasaste de X cantidad de llamadas, se te prende una señal. O sea, activar una cosa como esa debe ser muy simple. Pero como yo decía antes, eso es fácil de hacer y hay que hacer y probablemente se tenga, pero ni siquiera eso es necesario, ¿verdad? Porque el análisis se hace posteriormente y es un análisis bastante complejo el que se hace de las validaciones. Antes de pagar el subsidio. Exactamente, ¿verdad? Que lleva un tiempo. O sea, es solamente ahí mirar, hacer esto que hicieron en 15 minutos los informáticos, usar 15 minutos más para hacer el análisis y vos tenés los datos. Mira, acá hay 1000 tarjetas que tienen un comportamiento raro, vamos a apartar esto y hacer una revisión un poco más detallada, ¿verdad? El Estado tiene que tener mucho más recursos de lo que pudieron tener ustedes. Uno pensaría, y aparte en Semana Santa en tiempo voluntario, ¿no? 30 informáticos no tenemos, ¿verdad? Pero por eso agradecemos también el trabajo y obviamente vamos a seguir trabajando, pero conjuntamente y vamos a pasarle todos los datos que necesiten para hacer todas las investigaciones que sean necesarias, porque nosotros somos los más interesados en que esto se aclare y que haya confianza de vuelta en el sistema, ¿verdad? Porque esa es la clave. O sea, como me decía el ministro Huteman, que le dijo al presidente como instrucción, nosotros tenemos que recuperar la confianza en la ciudadanía, ¿verdad? El servicio de transporte público es un servicio básico esencial, es un derecho del ciudadano. O sea, no es cualquier servicio, ¿verdad? Es un derecho del ciudadano y es una obligación del Estado garantizar la prestación de ese servicio en las condiciones adecuadas, ¿verdad? Ahora, Mauricio, ustedes no se van a quedar solamente con esto. O sea, supongo que ahora que la participación ciudadana tuvo un efecto, digamos, contundente, se cambió una autoridad y aparte se va a revisar un hecho que puede derivar inclusive en un proceso judicial, ¿verdad? Porque estamos hablando de la posibilidad de la comisión de delito. ¿Van a seguir con más cosas? Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, una de las primeras cosas que quiero resaltar es que el tema de los pasajeros fantasmas no se reduce a un problema de fraude de dinero, sino que también es un método para permitir las reguladas de las que la gente se estaba quejando, ¿verdad? Porque si un bus circula, lo primero que descubrimos en realidad con la respuesta del viceministerio es que el método de control de frecuencias no era el que estaba publicado por el viceministerio, sino uno diferente que cuenta solamente la cantidad de buses que una empresa tiene operando en cierto rango de tiempo, ¿no? Lo que uno hace con los pasajeros fantasmas es, si yo tengo un colectivo y voy en círculos por Itagua, como tenemos por ejemplo un caso, y voy validando la tarjeta, ese bus cuenta como un bus que está operando, ¿no? Esa tarjeta que yo mencioné antes, la más utilizada, con 7.500.000, todos sus trayectos fueron en un pequeño radio de espacio en Itagua, donde el bus iba en círculos y contaba como un bus que estaba operando por esa empresa, ¿no? O sea, esa empresa no está proveyendo el servicio por el que fue contratada. Los que están esperando ese bus por América López van a esperar toda su vida y no va a llegar, ¿no? O sea, ese bus nunca salió. No salió de Itagua, ¿verdad? Se pasó de círculos, pasando la tarjeta, cobrando subsidios además al mismo tiempo y de paso no dando el servicio que se requiere, ¿no? El sistema de control... salió y se quedó en Itagua. Exactamente. O sea, tenía que venir hasta Asunción y volver, nunca hizo el círculo. Exactamente. Las otras rutas, o sea, los otros buses con esa misma ruta iban hasta el centro, ¿no? Y ese se quedaba y andaba en círculos, tenía su pasajero ahí y contaba como un bus que estaba operando, o sea... el control de frecuencia del viceministerio tendría que poder diferenciar eso de un bus que realmente está proveyendo el servicio que debe, ¿no? Eso es clave, Oscar, porque hoy la crítica, digamos, más frecuente es el problema de la regulada. O sea, obviamente, si vos tenés buses que en realidad no están haciendo el circuito,
Esa es la regulada. En vez de tener 10 buses, vos tenés 2. Los otros están ahí dando vueltas. Así mismo es. Y ahí es donde hay que profundizar la investigación, ¿verdad? O sea, ese ya es un caso sospechoso por la cantidad de validaciones que tienen. Hay algunos buses que también hacen servicios internos que no cobran de hecho subsidios, porque los servicios internos no cobran subsidios, pero que también tienen tarjeta, validaciones y que están en nuestro sistema, ¿verdad? Por eso esta diferencia entre 169 y 156 millones de validaciones. Hay algunos buses que hacen servicio interno, inclusive en Asunción, que no cobran subsidio y que no van a figurar dentro de los trayectos que nosotros tenemos de los buses. Y por eso hay que investigar, ¿verdad? Ahí ya hay una sospecha alta por la cantidad de validaciones, ¿verdad? Entonces, porque uno podría a priori decir, no, es un bus interno, no cobra subsidio, pero es fácil saber, ¿verdad? Vamos a ver cuál es ese bus, porque se identifica, en la tarjeta se identifica dónde se marcó, cómo ellos pudieron determinar cuál fue el recorrido de ese uso y cuál es ese bus, y saber, bueno, ese bus que dio vuelta por Itagua o por Capiatá tenía que dar vuelta, sí o no, ¿verdad? Y cobró o no cobró subsidio. Pero en algunos casos detectamos, por ejemplo, algunos buses con muchísimas validaciones que son buses que no cobran subsidios, ¿verdad? De hecho, en el ranking de validaciones de estas 486.000, el que está primero es un bus que no cobra subsidio, ¿verdad? Entonces no entendemos todavía bien y por eso tenemos que profundizar. O sea, ahí a lo mejor están esas familias numerosas que se pasean por toda su ciudad, no sé, ¿verdad? Pero tenemos que profundizar porque ahí no hay una lógica que explique que un bus que está haciendo muchas validaciones con una misma tarjeta porque no tiene un interés, porque no cobra subsidio, ¿verdad? No es elegible para cobrar subsidio, ¿verdad? Por eso ahora, es que tenemos que seguir investigando esto, ¿verdad? El tema de la, Mauricio, el tema de las reguladas, que es lo que se discute ahora. A ver, hay una discusión que a mí me parece una discusión semántica tonta, ¿verdad? Que no, pero la regulación es si yo tengo disponible 10 vehículos y saqué 2 nomás, y en realidad no tengo 10 vehículos porque 8 están en el taller. Para el usuario es la misma cosa, o sea, vos tenés que tener 10 y tener 2 nomás, es una regulada. Así es, así es. ¿Verdad? Porque le escuché a la gente de Cetrapan decir eso, no es así. En realidad los vehículos no están acá, están en el taller. No te llegó el vehículo, es igual. Claro, para el usuario lo importante es que realmente aparezca el bus en la frecuencia establecida, ¿no? Y que uno no esté esperando 2 horas por el bus, no importa cómo la empresa se arregle para proveer el servicio que debe, ¿no? Pero además en algunos casos hay comportamientos que son llamativos, ¿verdad? O sea, estas son las estadísticas del día de ayer. Tenemos récord del año de validaciones y tenemos récord del año de buses en la calle, ¿verdad? Y esto pocos días después de la regulada, ¿verdad? Entonces, ¿será que se arreglaron todos los buses? En Semana Santa trabajaron los mecánicos y arreglaron todos los buses, ¿verdad? Probablemente no, ¿verdad? Pero lo que sí es llamativo es que el interés del dueño de la empresa de transporte es ganar dinero y donde más demanda ahí es donde más buses debería tener, ¿verdad? Claro. O sea, si yo tengo un bus, donde voy a poner mi bus es poner en las horas pico e inclusive sacarlos del resto de las horas, ¿verdad? Y las reguladas acá fueron porque hubo reguladas, ¿verdad? O sea, cuando uno ve en el sistema la oferta del servicio, hubo menos oferta de la que hay normalmente, ¿verdad? O sea que si bien, como dicen los técnicos con los que hablé ayer, no, pero lo que pasa es que no hay una definición de regulada, ¿verdad? ¿Cuándo es regulada? ¿Cuándo es 15% menos? ¿Cuándo? Bueno, digamos en general, lo que siente la gente y hay fila, es que hay una oferta menor a la que hay usualmente y eso hace que la gente tenga que esperar más para tomar un bus. A veces le tiene que dejar pasar el bus porque el bus está lleno y eso es lo que pasó y se vio en las calles, ¿verdad? Y eso se ve también en el sistema, sobre todo en algunos corredores y con algunas líneas, ¿verdad? Hay mucho más de esto también, porque hay algo que se ve en Mariscal López y que fue bastante evidente, que se ve también en el sistema, pero hay algunos servicios que no son tan visibles, que vienen de las ciudades aledañas, de Itagua, Capiatá, Fernando La Mora, donde claramente hay menor servicio del que tiene que haber, del que está dentro del pliego de base y que es un compromiso de las empresas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer de hecho los controles y multarles a las empresas, porque hay algunas resoluciones recientes que nos dan algunas herramientas más para hacer un control más efectivo en cuanto a la frecuencia que tienen que tener las empresas de transporte por los diferentes itinerarios, ¿verdad? Ahora, con respecto a las cuestiones de fondo, Mauricio, bueno, vos venís de donde obviamente hay un servicio público diferente, o sea, digamos. ¿Dónde estabas estudiando? ¿En Chicago? En Chicago.
últimamente. O sea, digamos, jamás necesitas tomar un taxi ni un Uber. O sea, vos usabas el transporte público. Totalmente, sí. El metro, el tren. Incluso de madrugada si salía, usaba el transporte, el tren también, iba a la facultad en tren todos los días. Sí, siempre me moví en transporte público. Bueno, allí es donde está la cuestión de fondo, Oscar. Si bien, digamos, te queda un tramo corto ya, digamos, de administración, pero estuvimos hablando antes incluso de esta situación de crisis con la gente que está en el transporte público, o sea, los empresarios que son pocos, porque hay mucha gente que tiene los derechos para explotar los itinerarios, pero que no son empresarios del transporte, no entienden el negocio. Alejandro Zucolillo decía que el problema principal hoy para este tema de la regulada es que vos tenés todavía un sistema que se construyó en la década del 70, en donde vos te tomás un colectivo que se iba de Areguá hasta Asunción. Y ese era su tramo, entonces vos tomabas ese colectivo hasta acá. Hoy, ese tramo es un tramo infernal, o sea, hasta que él espere ese colectivo que tiene que ir hasta Asunción, puede esperar 2 horas, porque el recorrido que hace ese colectivo le lleva, con el tránsito lento que tenemos, le lleva un montón de tiempo. Y él decía, lo que tendría que haber es que el usuario paga para entrar al servicio, al sistema. Y en el sistema le conviene a lo mejor tomar el primer bus que pase por donde está y le lleva hasta el lugar A o hasta el lugar B. Allí toma el siguiente que pase, que puede ser cualquiera, que le lleva hasta el lugar C, y de ahí el tramo hasta llegar a Asunción ya es mucho más corto. Entonces, él no necesita esperar la línea A. La primera que pase, entonces él toma A, B y C y pagó una vez. Y con todos esos transbordos va a llegar antes de lo que llegaría si toma un solo bus que le espera así mismo. Y vos no tendrías entonces colectivos que lleguen atiborrados de gente, porque es el único que hace de ahí hasta acá. Sí, no, así mismo. Hay reformas estructurales que son necesarias porque es así. O sea, tenemos un sistema súper obsoleto que se viene heredando desde hace décadas, ¿verdad? Y que hay que cambiar. Eso está clarísimo. Y hay muchas sugerencias de cambio, ¿verdad? Una es esa, otra es el famoso concepto de troncales y alimentadores, que inclusive Alejandro y su empresa también en algún momento ya probaron ese sistema y les resultó bien. Hay como tiene que adaptarse un poco la gente, porque a mucha gente le gusta subirse al bus y quedarse 1 hora y media, 2 horas en el bus. Quiere bajarse y subirse. Exactamente, pero al final la gente se da cuenta que le conviene muchísimo y que ahorra muchísimo tiempo, ¿verdad? Y lo que hay que hacer también es priorizar al bus dentro de la infraestructura de las calles y las avenidas, ¿verdad? O sea, está clarísimo que al Estado y a la sociedad en general lo que más le conviene es que la gente se mueva en bus, ¿verdad? O sea, al Estado le cuesta más que el subsidio, mucho más que el subsidio, tener que hacer carreteras, viaductos, etcétera, infraestructura física en la medida que crece el parque automotor, que pagar subsidio para que más gente se mueva en bus, ¿verdad? Y eso es por lo que decíamos antes, ¿verdad? Este es un servicio público básico que genera beneficios económicos, ¿verdad? Hay un racional económico detrás de esto, ¿verdad? O sea, cuanto más gente use el bus, la sociedad gana más porque gasta menos en combustible, gasta menos en contaminación, gasta menos en infraestructura física de conectividad. Tenés menos tránsito, exactamente. gastas menos tiempo en movilizarte y el tiempo finalmente es dinero. Así mismo, la ciudad se vuelve más competitiva, el país se vuelve más competitivo y eso está clarísimo y está súper probado, ¿verdad? Y hay experiencias en algunos países. Inclusive el transporte público es gratuito, ¿verdad? Y a pesar de eso, el análisis económico, de rentabilidad económica, más allá de lo financiero, es positivo, ¿verdad? O sea, vale la pena para el Estado invertir en eso, porque lo que se ahorra es mucho más que eso, ¿verdad? Ahora, Mauricio, ¿y cómo ves vos la reacción de la sociedad civil? Porque también somos reacios a perder los privilegios que tenemos. O sea, en Paraguay, si vos tenés plata, yo insisto con esto, tenés una cantidad de privilegios. O sea, manejarte en auto hasta hace poco, bueno, se quiso hacer una bicisenda y la gente que se iba y estacionaba sobre Palma, aunque esté prohibido estacionar por el Palma, pero se quedaba ahí, hacía su compra y volvía a su auto y se iba a su casa. Ese es un privilegio que vos donde estabas no tenés. Totalmente, la gente está acostumbrada a estar como por encima de la ley, especialmente a partir de cierto nivel económico, ¿no? Sí. Las leyes no aplican a mí y genera una reacción de rabia intensa que uno no suele ver en videos de repente que se viralizan de ser confrontado con la pérdida de ese privilegio, ¿no? Exacto.
Entonces, sí, volviendo al tema anterior, me parece muy bien las propuestas que tiene el viceministro, pero algo que me parece evidente ahora con estos datos es que el sistema de billetaje electrónico da una riqueza de datos increíble para este tipo de análisis y me resulta otra negligencia del viceministerio que no se hayan utilizado ya esos datos para construir, por ejemplo, un sistema como el que el viceministro acaba de proponer, ¿no? Ahí vemos perfectamente la cantidad de demanda que hay en cada avenida, a qué hora, para qué línea, en todo el año, en todo el tiempo desde que existe el sistema de billetaje electrónico, ¿no? Y realmente es lo que quisieran los usuarios e incluso es lo que convendría a las empresas de transporte, porque si el viceministerio les dijese, mira, a esta hora tiene que salir tu bus de la parada para maximizar la cantidad de pasajeros, también le conviene a ellos maximizar su productividad de esa forma, ¿no? Y más importante, le conviene muchísimo al pasajero tener ese tipo de regularidad en el servicio que ahora no tenemos, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, el gremio de transportistas suele decir no podemos proveer servicio nocturno porque no hay demanda. ¿Pero por qué no hay demanda? Porque si yo salgo a farrear con mis amigos un viernes a la noche por Palma y mis amigos se quieren volver a San Lorenzo, tienen que esperar una hora por un bus en la oscuridad en Palma, ¿no? En medio del centro que, como sabemos, tiene varios problemas de seguridad también. Y no saben ni siquiera si va a venir el bus, ¿verdad? No hay ningún tipo de transparencia sobre el servicio, no hay transparencia, no hay garantías. No hay garantías, no hay frecuencia, no hay horas establecidas. Normalmente, en todas las ciudades en las que estuve, no solamente en Estados Unidos, sino en Bogotá, por ejemplo, el bus viene a las 12:13. Y te lleva a tal lugar y uno sabe a qué hora va a venir el bus. Y entonces puede prepararse. Yo salgo a farrear de madrugada y yo sé que el bus va a estar a las 12:13. A las 12:10 me pongo en la parada y no me estoy esperando 2 horas a que venga a lo mejor un bus que nunca va a venir, ¿verdad? Exponiéndose uno a la inseguridad del centro y además resulta que baja muchísimo la demanda del bus y se vuelve no rentable porque no tenemos ese tipo de regularidad que el viceministerio podría otorgar a través de una acción más fuerte como ente regulador del servicio, ¿no? Oscar, a ver, todos esos datos, ¿verdad? La información, que es cierto, ¿verdad? Toda la información que brinda hoy el billetaje electrónico, ¿por qué no se pudo todavía avanzar en eso? En ver, bueno, los itinerarios que hay hoy, hay que cambiarlo, hay que, digamos, la lógica que se tenía cuando se establecieron esos itinerarios hace 20 años no responde a lo que es la realidad hoy de dónde toman, cuáles son las troncales más importantes, etcétera. Y esos son los cambios estructurales que hay que hacer y que llevan tiempo, ¿verdad? Porque una realidad es también que las empresas ganan las concesiones a través de licitaciones y eso les genera derechos, ¿verdad? O sea, ellos tienen derecho a tener la concesión por 7 años y eso es algo que hay que ir cambiando de a poco, ¿verdad? Pero si sabemos bien qué es lo que queremos, inclusive, como decía Mauricio, a las empresas les conviene. A lo mejor podemos decir, bueno, vamos a renegociar estas concesiones y vamos a tener un nuevo sistema que le va a favorecer a todo. Inclusive vamos a competir todo de vuelta. O, si no se puede hacer eso, en la medida que van venciendo las concesiones, vos vas haciendo ya las nuevas concesiones en base a una nueva lógica y a una nueva forma de funcionar del sistema, ¿verdad? Eso sería en el peor de los casos y lo que nos llevaría más tiempo, ¿verdad? Pero en el máximo sería 7 años, ¿verdad? Que es la concesión en el caso que a una empresa le demos hoy una concesión. Y otras ya tienen 3 años, 4 años, lo que sea. Pero si podemos sentarnos a hablar con ellos y es tan evidente que esto es beneficioso también para ellos, a lo mejor se puede hacer inclusive en un tiempo más corto este proceso de cambio a un nuevo sistema que funcione de otra manera, ¿verdad? Pero inclusive hoy mismo el ministerio tiene recursos, tiene reglamentaciones, tiene obligaciones que las transportistas tienen que cumplir que las empresas no están cumpliendo, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces hay que entrar a verificar por qué está pasando eso. O sea, hay empresas que tienen menos buses las que tienen que tener, ¿verdad? Porque hay una lógica en la licitación. Para cumplir con estos itinerarios, con esta frecuencia, vos tenés que tener como mínimo X número de buses, ¿verdad? Pero hay empresas que porque están descompuestos sus buses, porque no renovaron su flota, tienen la mitad de esos buses, por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente son las empresas que están en peor situación financiera y muchas de ellas capaz que van a tener que desaparecer, ¿verdad? Pero tiene que
continuar este proceso que, como vos mencionaste, hay empresarios y hay personas que tienen concesiones, y en la medida que haya más empresarios y menos personas que solamente tienen las concesiones porque de alguna manera lo consiguieron en algún momento, mejor va a funcionar el sistema y va a ser más racional también la negociación con ellos en el sentido de migrar hacia un nuevo sistema más eficiente, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa brevísima. Enseguida seguimos conversando sobre esto que es clave, que como bien decía Oscar Stark, no es solamente un servicio, es un derecho, el transporte público. Ya volvemos. Una cuestión, Oscar, que lo hemos conversado ya con varios ingenieros, analistas del tema del transporte público y también con empresarios. Este es un negocio de economía de escala. O sea, vos no podés pretender hacer rentable el negocio si tenés 200 pasajeros. O sea, vos tenés que tener 200.000 pasajeros para que el negocio sea rentable. Y me decían, por ejemplo, en San Pablo, con 12 millones de habitantes, hoy hay 8 empresas que tienen el servicio de explotación. Nosotros, con 7 millones, y en realidad el transporte público hoy creo que usa, no sé, 200.000 personas, sí, o menos. 300.000 personas ayer usaron. 300.000 personas. Tenemos 36 empresas. O sea, hemos atomizado, en Asunción, solamente en Asunción, en el área metropolitana de Asunción. O sea, hemos atomizado el mercado. Entonces, esto obviamente no puede ser rentable. Si no se fusionan las empresas, es imposible. O sea, el subsidio va a tener que ser doble y el triple para que sea rentable con un servicio que sea razonable para el usuario. Así mismo, esa es parte de la racionalización también de la forma en que se está prestando el servicio. Y de hecho muchas empresas quebraron y cerraron también en los últimos años. O sea, era peor la situación y hay muchas empresas que no van a sostenerse en esta situación actual probablemente por muchos años más, ¿verdad? Y eso de alguna manera está haciendo casi que naturalmente que haya cada vez menos empresas y que los empresarios más serios sean los que se están quedando en el sistema, ¿verdad? Pero inclusive generando una exigencia más fuerte de control de parte del Viceministerio de Transporte, eso probablemente se precipite y sea más rápido ese proceso, ¿verdad? Pero no es algo sencillo, ¿verdad? Ahora mismo tenemos algunos permisos que fueron concedidos en época de pandemia por la situación particular de que cayeron algunas empresas, se cerraron algunos itinerarios y que están vencidos esos permisos temporales, pero que no podemos cerrar del día a la noche porque las personas se quedan sin ese servicio. Claro. Entonces, no es un proceso fácil, pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo por eso creo que es muy bueno que los usuarios estén organizados y también participen en este proceso porque es la única forma de hacerlo, ¿verdad? O sea, como hay presión de los empresarios transportistas, tiene que haber también presión de los usuarios y exigirle al Viceministerio de Transporte que haga cumplir las obligaciones que tienen estas empresas, ¿no? Mauricio, ¿ustedes discutieron alguna posición sobre esto de que el subsidio sea bueno, en realidad en teoría es luego al usuario, ¿verdad? Porque por cada pasaje el Estado paga. Pero algún cambio en el modelo o personalizar, digamos, la tarjeta de cada usuario, alguna cosa de estas? No tenemos una opinión en conjunta como grupo, ¿no? Pero me parece más importante que la forma en que se desembolsa el subsidio, que de cualquier manera haya un control como debe ser sobre eso, ¿no? Que es lo que evidenciamos no se estaba haciendo antes. Me parece que si hacia un ente público se le entrega la tarea de desembolsar subsidios, que como mínimo debería estar controlando que se lo haga de manera apropiada y que realmente se estén dando los servicios que fueron contratados como intercambio por ese subsidio, ¿no? ¿Hay más datos o que vayan a dar a conocer próximamente? Sí, esto es un análisis preliminar realmente. Es lo que pudieron convertir los ingenieros en un análisis de 5 días durante Semana Santa, ¿no? En su tiempo libre. Ellos van a seguir analizando y van a seguir compartiendo los datos. Me parecería genial que el viceministerio priorice la transparencia y sigan compartiendo datos con nosotros, en que no tengamos que recurrir a una acción de amparo para poder tener los datos para analizarlos, porque se nota que en la ciudadanía hay mucha voluntad por estar analizando, por hacer ese trabajo ciudadano de control. Sí tenemos los datos accesibles para poder hacerlo, ¿no? Oscar, esta información, esto que arroja el sistema del billetaje electrónico, ¿no está disponible para cualquier ciudadano? No es que yo entro a una página web del viceministerio y tengo ahí la información. No está disponible, pero podría estar perfectamente, ¿verdad? O sea, con ese
inclusive todos los días se podría publicar esto. En algún momento se publicó. Yo recuerdo en el año 2021, cuando se empezó la implementación del billetaje, todos los días se publicaba el comportamiento del sistema diario, y eso es fácilmente hacer, y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eso ya sin ningún lugar a duda. Lo que hay que tener en cuenta también, Luis, es que tuvimos algunos avances y tenemos algunas herramientas súper poderosas. Una es el billetaje electrónico. El billetaje electrónico es una herramienta muy poderosa que, bien utilizada, puede hacer que mejore mucho el servicio, dependiendo de la posibilidad que tenga el viceministerio de exigirle a las empresas que cumplen, ¿verdad? Que cumplan. Y lo otro es la tarifa técnica, ¿verdad? La tarifa técnica se analiza básicamente todos los meses, y ahí se incorpora la cantidad de kilómetros recorridos, la cantidad de validaciones, los costos en general que tienen las empresas, y eso hace que los incentivos económicos sean los correctos para las empresas, ¿verdad? Entonces, pero como contraprestación hay un servicio de determinada calidad, ¿verdad? O sea, esa tarifa técnica refleja una frecuencia determinada, refleja la satisfacción de la demanda de cierta manera. Entonces, eso es lo que hay que controlar que suceda, para que esto sea real y que el subsidio realmente tenga frutos, digamos, en el sentido de que la calidad del servicio sea el que corresponde a una tarifa de ese tipo. Sí, yo escuché muchas quejas sobre el tema del subsidio. En realidad nuestro subsidio es muy bajo. Digo, el monto es grande, pero el subsidio por pasaje, ¿cuánto es hoy? Y es entre 38, 40%, más o menos, hasta el 48%, vi los datos que llegan a algunos casos, ¿verdad? Más o menos la mitad, podríamos decir así, en general, del pasaje. Del pasaje. Sí. O sea, hoy están 5.000. 2.300 es el precio. Este es un caso particular del mes de diciembre del año pasado. 2.300 es el precio convencional y 4.466 es la tarifa técnica. La diferencia es el subsidio, ¿verdad? En el caso del diferencial es 3.400 y 5.589 es la tarifa técnica, ¿verdad? Entonces, más o menos el 40 hasta el 48% es lo que paga el Estado de cada viaje que hace el pasajero, ¿verdad? O sea, claro. Y básicamente ese derecho a que se subsidie se genera con la validación de la tarjeta, ¿verdad? Por eso esta discusión de cómo darle al pasajero. La otra forma sería darle un monto X a todos los ciudadanos del país para que ellos puedan utilizar, ¿verdad? Yo creo que no es la forma más correcta. Lo que sí se puede hacer es transparentar esto fácilmente en los extractos, porque cada uno puede ver cuál es su situación en la tarjeta, y puede ver todos los días, a lo mejor, de los 3 viajes que hice yo en el día de hoy, yo pagué 7.000 y el Estado va a pagar otros 7.000 o 6.500 o lo que sea que vaya a pagar, ¿verdad? Eso también en su momento se discutió. Yo creo que es fácil hacer y va a ser una forma también de transparentar y que la gente sea más consciente de qué es lo que sucede en estos casos, ¿verdad? Porque alguna gente dice eliminemos el subsidio. Eliminar el subsidio es subir el pasaje a 5.000 guaraníes, a 5.589 en el diferencial y a 4.466 en el convencional, ¿verdad? Y eso no es lo más deseable, inclusive en términos económicos, ¿verdad? Ahora, hoy tenemos un subsidio que beneficia solamente a un sector de la población, el área metropolitana de Asunción. Así es. El resto del país, el usuario de Encarnación o de Ciudad del Este o de San Pedro, paga mucho más. Así es. Y sin embargo, con sus impuestos está pagando este subsidio. Inclusive el que usa los internos a cada función no recibe subsidio y paga un poco más, ¿verdad? ¿Y eso no se plantea modificar en algún momento? O sea, a ver, esto es un poco como el tema del subsidio de la caja fiscal. Yo insisto, si se trata del sistema previsional y todos los paraguayos estamos ahí, yo no tengo ningún problema con que se subsidie, porque la jubilación es un derecho de todos. Pero si es para un porcentaje mínimo de la población, el resto va a decir, bueno, caramba, ¿y por qué yo tengo que pagar? Tiene una lógica también de que prioricemos de alguna manera la capital, ¿verdad? Por eso en muchos países están los fondos de capitalidad que retribuyen de una manera específica a la capital, porque básicamente como que presta servicio a todo el país, ¿verdad? Pero es de alguna manera así como vos decís, Luis. Algo que no hay que tampoco sacar de vista es que el Estado tiene muchas restricciones fiscales, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás pagando un subsidio de los montos que se están pagando actualmente, 32 millones, vi en la prensa básicamente la información, pero es más o menos unos 20.000 millones al mes lo que se paga de subsidio. Eso está compitiendo con arreglar escuelas,
con prestar servicios de salud, con muchas otras inversiones o gastos que el Estado tiene que hacer para mejorar el bienestar de la población, ¿verdad? Entonces, ese también es un análisis que hay que hacer en algún momento, ¿verdad? O sea, nosotros como país, la rentabilidad económica que sacamos, socioeconómica que sacamos de esta inversión de 250.000 millones de guaraníes al año, ¿es la rentabilidad más alta que podemos sacar de esos recursos, o arreglando las escuelas o dando mejores servicios de salud vamos a quitar mejor rentabilidad, ¿verdad? ¿Es realmente racional o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es un análisis que hay que hacer. Hay que buscar la rentabilidad socioeconómica de esto y ver, como decís, si corresponde que avancemos hacia otras ciudades o corresponde bajar el porcentaje de subsidio, terminar un porcentaje máximo, por ejemplo, ¿verdad? Mauricio, ¿cómo piensan seguir esto? ¿Hay más? Bueno, una cosa sobre el tema de subsidio, a mí también me preocupa que la conclusión de esto sea vamos a cortar el subsidio porque no se desembolsa bien, ¿verdad? Me parece que nuestro país ya tiene una inversión bastante baja en el transporte público comparado con lo que debería ser, y al contrario, nosotros lo que usamos el sistema de transporte, lo que queremos es que se invierta más, ¿no? Y que tengamos otra alternativa de transporte, como lo fue alguna vez el fallido proyecto de Metrobús, por ejemplo, y otra forma de facilitar el tránsito en la ciudad de Asunción, que beneficia no solamente a los pasajeros, sino a todos los que van en auto también, ¿verdad? ¿Cuánto pagaría alguien que está atrapado en el tráfico por reemplazar 30 de los vehículos alrededor suyo por un bus, ¿no? Claro. Y me parece importante entonces mantener la presión ciudadana sobre este tema. Nosotros los usuarios somos los que más sabemos lo que necesitamos realmente, y me parece importante resaltar los logros que tuvimos en estas semanas con apenas un poco de presión y un poco de organización. Cierto. Si esa presión la mantuviéramos a la larga, creo que podríamos obligar realmente al gobierno a darnos el servicio que nos merecemos. Claro, yo creo que es clave entender el lobby ciudadano. O sea, el lobby ocurre en la democracia. Los empresarios del transporte van a hacer su lobby, los grupos políticos que pueden estar interesados, porque obviamente la movilización del elector es clave, tenemos elecciones en breve, Oscar va a tener que aguantarse todas esas presiones seguro. Y una forma de presión es ciudadana, por supuesto. El lobby ciudadano es absolutamente necesario, es un lobby ausente hoy. Totalmente, y me parece claro que el resultado del sistema que tenemos, o sea, si uno se sienta a esperar el bus y tarda 1 hora y se pregunta por qué sucede esto, bueno, uno puede ver que el lobby de los transportistas está haciendo lobby por sus privilegios todos los días. Tienen alguien contratado que está ahí luchando porque se les dé lo que ellos quieren, ¿no? Y los pasajeros, sin embargo, no tenemos esa representación, no tenemos tampoco los recursos para pagar a alguien que se ponga a hacer lobby en el viceministerio todos los días, ¿verdad? Sino que es nuestra organización, nuestros números son lo que tenemos para poder contrarrestar eso, ¿no? Oscar, el tema justamente del subsidio y de la necesidad del transporte, se habló de iniciar, por ejemplo, algún avance, por ejemplo, tener un carril solo para colectivos, ¿verdad? Que sería enviar una señal para todos. Mira, nosotros como sociedad vamos a priorizar el transporte público. Es decir, lo siento, papito, vos tenés tu auto y vas a tener ahora un solo carril, pero nosotros tenemos que priorizar esto porque el interés general está por sobre tu interés particular. Sí, así mismo es. Y hay algunas experiencias ya al respecto. Ahí en el corredor de la Traschaco en su momento se hizo un corredor exclusivo. Tiene sus complicaciones, ¿verdad? Porque los autos tienen que doblar a la izquierda o a la derecha. Hay alguna serie de medidas que hay que tomar, pero vale muchísimo la pena. O sea, es lo que yo decía al principio más o menos de nuestra conversación. Nosotros tenemos que ser conscientes que esa es la mejor forma de transportar a la gente dentro de la ciudad, y eso es lo más conveniente para la sociedad y para el Estado. Entonces tenemos que priorizar a costa del usuario de vehículos particulares, ¿verdad? O sea, mencionaba Mauricio el caso de Bogotá. Yo en el año 2005 me fui a ver el Transmilenio de Bogotá y era sorprendente. O sea, había 4 carriles de autos trancados y había un carril vacío del Transmilenio por donde vos llegabas. Yo me fui a ver y me reuní con la gente ahí del ministerio, y el señor que me acompañaba me dijo: andate vos en el Transmilenio, yo me voy a ir en mi auto y vamos a controlar cuánto tiempo nos lleva a llegar. 4 kilómetros acá, que era una feria, una exposición. A mí me llegó 15 minutos llegar cómodamente sentado, ¿verdad? Porque ese era
un corredor de Bogotá que estaba también bastante bien en ese momento, ya está casi bastante rebasado ahora, y él le tardó 45 minutos, tardó 3 veces más que yo, ¿verdad? O sea, esa gente que está en su auto, él mismo, ¿verdad? Me dice, yo vengo en auto porque tengo que buscarle a mi hijo, no tengo opción, pero si no, no vendría nunca a mi auto porque pierdo muchísimo tiempo y me estreso en el tráfico todo ese tiempo, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué hicieron? Priorizaron y le dieron más espacio a la mayoría de la gente y que más le beneficia a la sociedad en general a costa del usuario de vehículos particulares, ¿verdad? Porque alguna gente dice, cuando vos le decís vamos a hacer carriles exclusivos, no, pero acá se hizo, pero los buses igual salían del carril de ese. Pero esa no es la lógica del carril. El carril es exclusivo para el bus, pero después el bus puede irse por donde quiere, además de eso, pero el auto no se puede ir por el carril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos dándole es más espacio al bus con esta lógica de que eso es mejor para la sociedad, ¿verdad? Claro, lo que necesitamos ahora son las dársenas, porque digamos, el bus pues tiene que salirse de su carril porque si no termina trancándote todo igual. Sí, así no mismo. tenemos dársenas para que puedan parar mismo, los colectivos, ¿verdad? Por eso el proyecto del Metrobús era un proyecto totalmente racional, ¿verdad? Inclusive después, cuando evolucionó hacia el Citibús, tenía toda la lógica, ¿verdad? Claro que tuvo problemas básicamente con la empresa contratista y con los reclamos que hizo la empresa contratista y la judicialización de esos reclamos y la liberación de la franja. Tuvo una serie de problemas, ¿verdad? Pero el proyecto es un buen proyecto para el transporte público en Asunción. Yo lamento que se haya frustrado eso, me parece que era demasiado importante. Bueno, hubo imprevisiones por lo visto. Mala planificación. Y gente que reclamó en realidad digamos, acciones que había tomado el régimen de Stroessner, porque entiendo que hay gente que quería que se le pague lo que le comieron de terreno cuando se hizo la avenida Eusebio Ayala. Claro, en los tiempos de Stroessner andaba vos reclamarle al Estado que te pague, ¿verdad? Entonces quería que le paguen ahora. Pero bueno, realmente fue una pena que eso haya quedado ahí. Pero bueno, ojalá que haya, digamos, más presión. Creo que el resultado que ha tenido Opama te sorprende, porque fue así, pum, pum, 2, 3 golpes, un knockout fue. Totalmente, y quiero destacar otra diferencia con Bogotá, por ejemplo. Yo estuve en Bogotá en enero nomás, y de otro planeta es el servicio que ellos tienen comparado con el nuestro, ¿no? Una red de Metrobús que abarca toda la ciudad, que transporta 60% de los ciudadanos en vez de transporte particular, ¿no? Pero más importante que esa diferencia me parece que aún así, aún teniendo un sistema de transporte que no se puede comparar a lo que nosotros tenemos, los ciudadanos están activos luchando por un mejor sistema de transporte. Y está medio sobrepasado en algunos corredores, ¿verdad? Exactamente. Van abarrotados en su Metrobús y hacen protestas masivas luchando por que tengan un sistema de metro también ahora, ¿no? Que está en construcción. Y siguen presionando, no es que presionan cuando hay crisis y se callan, ¿verdad? Sino que se mantiene esa presión ciudadana, que es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos un mejor sistema de transporte aquí también. Eso va a ser clave. Fuera de Metrobús ya está muerto, Oscar. O sea, ya no hay ningún plan, por lo menos alternativo al Metrobús. No, por el momento no. Yo creo que estamos ante una buena oportunidad. Ahora se cambia el gobierno dentro de poco. Va a haber que analizar, de hecho, el transporte público. Yo creo que todo lo que podamos aportar en estos meses que quedan de esta administración para que les sirva como base al próximo gobierno va a ser importante. Y dentro de 20 días va a empezar el proceso de transición, donde van a intervenir ya el presidente electo y el equipo del presidente electo, ¿verdad? Yo creo que hay una oportunidad acá. Yo creo que sí va a haber que avanzar hacia los corredores exclusivos. El sistema de Metrobús de Buenos Aires, por ejemplo, funciona muy bien, ¿verdad? En algunos corredores tiene una velocidad comercial promedio de 20 kilómetros por hora, que es 1 kilómetro más lento que el metro de Buenos Aires, ¿verdad? Y le robó muchísimos pasajeros al subterráneo de Buenos Aires, ¿verdad? Así de bien funciona el sistema de Metrobús de Buenos Aires, que es un sistema relativamente básico, ¿verdad? Es básicamente poner un carril exclusivo para los buses y un centro de monitoreo parecido al nuestro, pero que funciona en todos sus módulos, ¿verdad? O sea, uno en Buenos Aires ve en el centro de monitoreo dónde está cada uno de los buses, y cuando está fuera de su horario teórico se pone en rojo el bus, ¿verdad? Entonces vos decís, este bus no está cumpliendo con su horario teórico, vamos a tener que multarle en algún momento porque no está cumpliendo con la obligación de su pliego de concesión, ¿verdad? Bueno, Oscar, te agradezco mucho. Gracias, Mauricio. Al contrario, gracias a vos, Luis, por la oportunidad. Bueno, y esta es una posibilidad de retomar, digamos, la conversación, de depurar eso
y bueno, y ya con la administración que venga seguramente construir propuestas, pero importantísimo que tengamos hoy a una sociedad civil que se organice. Esto es muy incipiente, pero caramba, los resultados pues, hacen que la gente se entusiasme, así que ojalá que esto siga creciendo. Gracias, Mauricio. Gracias a vos por el espacio y seguiremos luchando. Oscar, como siempre, gracias. No, al contrario, gracias a vos, Luis. Hacemos una breve pausa. Enseguida vamos a estar hablando de esta propuesta que tiene Juntos por la Educación, Vota Educación, es una campaña que están haciendo, esto con los diferentes candidatos, no solamente al presidente, en el Parlamento también, porque hay que priorizar la educación. Lamentablemente se mezcló con cuestiones políticas que terminaron mandando al mazo un esfuerzo enorme que se hizo desde la educación. Pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que es clave, bueno, desde hace años y que hay gente que la sigue remando, intentando llevar adelante procesos de cambio en la educación. Está con nosotros Oscar Charotti, es director ejecutivo de Juntos por la Educación. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches, un gusto. Primero que nada, ¿qué es Juntos por la Educación? Porque viste que mezclan todo el tiempo. Mezclan el Fondo para la Excelencia en la Educación del FEI, sí, que es un fondo público y que básicamente todos sus proyectos son del MEC, ¿verdad? Sí. Conjunto, ¿qué es Juntos por la Educación? Bueno, qué buena pregunta y gracias por la oportunidad de aclarar. Como decía, hay mucha desinformación con respecto a lo que es Juntos y a lo que hace Juntos. Juntos por la Educación es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, fundada principalmente por empresarios indignados por la baja calidad educativa de nuestro país y con el compromiso y la responsabilidad de poder contribuir con el Estado, con los distintos gobiernos, en la construcción de políticas públicas de calidad, de manera tal a garantizar una calidad educativa para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, entendiendo que la educación es un factor estratégico para el desarrollo de nuestro país, el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico, la inserción de nuestro país en la región, en el mundo y por sobre todo también para el fortalecimiento de la democracia. Juntos por la Educación se financia únicamente con aportes del empresariado nacional y de la cooperación internacional. Nosotros no recibimos recursos del Estado paraguayo para ningún objeto. Y ya desde hace 10 años venimos colaborando a través de investigaciones, a través de proyectos específicos, a través de propuestas de políticas con los distintos gobiernos sobre las enormes necesidades y los desafíos que lleva la educación adelante. ¿Qué decía? Viste que hay gente que, sobre todo colegas, ¿verdad? Que de repente dicen, no, tantos ministerios del MEC están controlados por Juntos por la Educación y el fracaso de las políticas públicas es un fracaso de Juntos por la Educación. Bueno, a ver, yo entiendo eso como parte de una campaña de difamación y calumnia estratégicamente establecida con mucha mala intención para desinformar, deslegitimar el trabajo que se viene haciendo y por sobre todo creo que para mantener el status quo de ciertos sectores que se benefician de esa dinámica, del no cambio, de la permanencia de ciertas dinámicas, ciertas políticas y ciertas acciones que creemos que en gran medida requieren una intervención inmediata por parte del Estado, porque de ello depende realmente la salud del sistema educativo nacional. Bueno, hablame de esta campaña, Vota Educación, ¿en qué consiste? Bueno, una campaña que normalmente lo estamos haciendo tradicionalmente con cada periodo electoral, ¿verdad? Ya lo hicimos allá en el 2018, hoy nuevamente tratando de posicionar o reposicionar el tema educativo en el debate político electoral. La verdad que no hemos visto mucho debate, mucha discusión y muchas propuestas programáticas sobre lo que la educación realmente necesita en estos próximos 5 años, que van a ser claves en función a las enormes necesidades que existen en el sistema educativo. Se viene arrastrando una profunda crisis, vos bien ya lo sabés, rezagos y deudas históricas que con la pandemia se han visto profundizadas. Vimos a lo largo de estos últimos 5 años no necesariamente avances en una serie de políticas, muy por el contrario, cuando hablamos en el ámbito del financiamiento público había una enorme precarización de la inversión educativa en estos últimos 5 años.
que creemos que va a restringir necesariamente las acciones del próximo gobierno. Pero sin embargo realmente no hemos visto en estos últimos meses una discusión amplia sobre el tema educativo, a pesar de que, como digo y repito, se encuentra en una profunda crisis y en un estado de emergencia no declarada. No lo hemos visto, así que bueno, básicamente esta campaña trata de reposicionar el tema de la educación, por un lado. Por otra parte también concienciar a la gente, sensibilizar a la gente e incrementar esa exigibilidad ciudadana con respecto a las propuestas de los candidatos en torno a lo educativo. Yo creo que hubo una manipulación grosera pero efectiva de la necesidad de la reforma de la educación en el debate político, y se generaron fantasmas, ¿verdad? Se convirtió el proceso de intento de transformación educativa en un intento por incluir la ideología de género y, en fin, todas estas cuestiones. ¿Vos crees que es posible orientar otra vez esto y sobre todo, digamos, dejar a la gente satisfecha, toda esa gente que tiene dudas, que cree que efectivamente hay una intención desde fuera de meterle una ideología extraña a los chicos, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad que no podemos dejar de ver de que el próximo gobierno va a encontrar un sistema educativo muy conflictuado, ¿sí? Muy polarizado por estas discusiones recientes, que en gran medida nuestra hipótesis inmediata es normalmente la educación no forma parte de la dinámica política electoral, y en este caso sí, al menos en las internas. Sí. Y creemos que en gran medida esto se dio como consecuencia de que uno de los actores políticos, bueno, pasó del ministerio a ser uno de los principales candidatos, ¿verdad? Y que fue uno de los actores principales de lo que fue el proceso de transformación educativa, y eso hizo que de alguna u otra forma, cual se entendía que podía haber sido el legado del candidato a vicepresidente, el proceso de transformación educativa fue vilmente atacado por parte del otro sector político, con mucha desinformación, mucha violencia, que creo que en nada benefició a todo el sistema educativo. La verdad que no veo cómo se puede avanzar en estos procesos dadas estas dinámicas, pero sí te tengo que decir de que es sumamente necesario avanzar en estos procesos. Realmente el sistema educativo, como te decía anteriormente, arrastra una profunda crisis, tremendos rezagos. No hemos visto posteriormente a los impactos de la pandemia políticas robustas para la recuperación de los aprendizajes, ni tampoco para la reinserción de todos los chicos que quedaron fuera del sistema. Y tampoco políticas para atender aquellos procesos, aquellas circunstancias que ya veíamos desde antes de la pandemia, que nos decían que entre 7 y 8 estudiantes de cada 10 no logran aprendizajes básicos en matemáticas. Prácticamente todo eso quedó en stand-by. O sea, lo más probable es que estemos peor que cuando se hicieron esas evaluaciones. Pero sin duda alguna, la educación fue insertada en un freezer en el contexto pandémico, post-pandémico, y que la verdad que vemos que esto efectivamente trae consigo, como decía anteriormente, un estado de emergencia no declarada. Sí hablamos de una emergencia sanitaria, hablamos realmente de enormes desafíos en el ámbito económico, pero muy poco se discutió la cuestión educativa, más que estos temas en particular que fueron arrastrados, entendemos nosotros, por esta dinámica política electoral. Y te repito, la verdad que no hemos pensado necesariamente cuáles podrían ser las estrategias inmediatas para avanzar en estos procesos de diálogo, que son sumamente necesarios, de construcción, de concertación sobre una serie de políticas, pero sí realmente es sumamente importante e inmediato. Y acá es importante mencionar, Luis, en el marco de lo que es esta campaña Vota Educación. Juntos por la Educación tiene la tradición de pronunciarse ante cada cambio de gobierno con propuestas específicas de políticas en función de las cuales consideramos que son sumamente necesarias. Ya lo hicimos en el 2012, un documento de propuestas para la agenda educativa que realmente fue una base para la construcción de la primera agenda educativa pública de nuestro país en el 2013, que lo elaboró Marta Lafuente en aquel momento, y que fue un instrumento sumamente importante para vincular los grandes planes nacionales con la gestión cotidiana del ministerio, y que nos permitía a la sociedad civil articularnos en una serie de políticas. A partir de ahí surgieron una serie de iniciativas, por ejemplo en el caso de Juntos, el programa o el proyecto Casa Paz, habrás escuchado en algún momento, el proyecto Chiquicho, las ciencias en mi escuela, y una serie de iniciativas que como sociedad civil encontramos un instrumento para poder articularnos efectivamente.
Ya en el 2018 Juntos vuelve a pronunciarse sobre la base de lo que fue el desarrollo de esa agenda, con un nuevo documento que le insertamos esta nueva visión de propuestas para la gobernanza y agenda educativa. Nuevamente desde la sociedad civil, manifestándonos cuáles consideramos nosotros eran políticas claves y desafíos urgentes. En esta oportunidad tenemos previsto también llevar adelante una nueva publicación, un nuevo pronunciamiento, pero ya desde un enfoque distinto, un documento menos tecnocrático a lo que venía haciendo en estos últimos 10 años, un documento más accesible para la ciudadanía, pero principalmente para los tomadores de decisión, sobre una serie de políticas y acciones catalizadoras que consideramos que son fundamentales para avanzar. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, la verdad que tenemos 9 puntos en particular. Por ejemplo, uno de los principales tiene que ver con la gobernanza del sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo centralizado en Asunción, donde el Ministerio de Educación, como pocos ministerios en toda la región, no solamente es ente rector, sino a la vez gestor de las políticas educativas, gestor de 11.000 instituciones. ¿Y cómo debería ser? ¿Qué significa la gobernanza? Aterrizame. La gobernanza significa prácticamente el sistema de organización, cómo está organizado todo el sistema educativo y cómo efectivamente funciona en base a esa organización. O sea, por ejemplo, un colegio en San Pedro, ¿cómo debería administrarse el colegio si esa gobernanza y esa descentralización se consigue? Bueno, nosotros necesariamente no estamos hablando de una descentralización. Nosotros estamos hablando, pragmáticamente, tenemos un sistema sumamente centralista, donde el Ministerio de Educación, a la vez de ser rector, de dictar las normas, gestiona las instituciones educativas, ¿cierto? Y eso significa la plata, significa eso le nombrar al administrador, todo. Así mismo, eso significa pagar salarios, eso significa gestionar las obras de infraestructura, eso hacer significa las compras, la alimentación escolar, los equipamientos, todo lo que sea necesario. El ministerio es el encargado. No existe realmente un proceso de desconcentración más que lo que fue la experiencia del FONACIDE, que también convengamos que es una experiencia bastante ambivalente en ese proceso de desconcentración, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma reflejó la falta de condiciones y capacidades a nivel local. Y ahí tropezamos con el famoso huevo y la gallina de esta dinámica de desconcentración o barra descentralización. Entonces, abordando este tema de gobernanza, no solamente analizamos y proponemos políticas y acciones catalizadoras específicas para mejorar lo que es la dinámica de gestión, partiendo del punto primordial de que, siendo el MEC lo que es, centralizado, gestor y rector a la vez, necesita condiciones, necesita capacidades para garantizar la gestión de políticas en forma oportuna, pertinente y relevante. Y eso trae consigo una serie de dinámicas. Por ejemplo, una de las cuestiones principales tiene que ver con la despartidización de la educación. Porque esto efectivamente... Y eso empieza con el ministro. Y eso empieza, por un lado, con la designación de lo que nosotros le llamamos la gobernanza profesional. Necesitas un liderazgo profesional, y ahí traemos mucho a colación esta famosa discusión que cada tanto tenemos sobre el perfil del ministro, el famoso falso dilema de si tiene que ser técnico o político. Y decimos, pero hay una experiencia, Oscar, o sea, vos venís, digamos, lidiando con este tema en la educación desde los tiempos de Blanca Ovelar. Sí. Prácticamente, ¿verdad? Ya tuviste algún vínculo con... Y en todo este tiempo, a lo largo de este tiempo, creo que se nota claramente que si vos tenés a alguien con un perfil técnico, la diferencia es enorme. O sea, digamos, la última, y lo digo con toda la letra, la última ministra o ministro, ¿verdad?, de primer nivel que tuvimos en educación fue Marta Lafuente. Marta Lafuente, sin duda alguna, sin duda alguna. Blanca Ovelar también estuvo un poco más de 5 años, creo, al frente de la gestión, y tenía realmente una visión, una formación y una trayectoria en el ámbito. O sea, su visión se reflejó en políticas públicas. Exactamente, que les permitía a estas personas, con todo ese bagaje técnico, pero eso no deja de lado de que el liderazgo y la acción es netamente política, de decisiones de alta relevancia política. Eran personas que entendían muy claramente el sentido y la naturaleza de la educación y de los procesos que estos conllevan, ¿cierto? Y que eso realmente hemos visto a lo largo de estos últimos años, realmente una falta
total, una omisión y una pérdida realmente del sentido y la naturaleza misma de lo que es el ente rector de la política educativa, ¿verdad? En pleno proceso, cuando se gestiona, y digo, el proceso de transformación educativa tuvo distintos momentos. Sí. Tuvo un primer momento de un proceso de transformación educativa en una dinámica de consultas donde el ministerio construyó murallas, un ministerio cerrado, donde se vivió un retroceso enorme de los sistemas de información, que es uno de los aspectos del tema de gobernanza, el tema de sistemas de información, y que recién en el programa anterior veíamos cómo la accesibilidad de datos, informaciones públicas, permitió identificar una serie de problemas en el ámbito de transporte, que hoy en día en el ámbito de educación realmente hemos visto un retroceso muy importante, y esto es muy preocupante, más todavía dando cuenta que el Ministerio de Educación fue uno de los pioneros en el desarrollo de los sistemas de información en nuestro país desde el 2010 en adelante. Entonces, repito, uno de los temas tiene que ver el tema de gobernanza y abordamos justamente estas cuestiones, la enorme necesidad de partidización, abordamos realmente la necesidad de la gobernanza profesional y el desarrollo y la formación de cuadros técnicos que permitan esa gestión de políticas públicas. De administradores, de las escuelas y los colegios. La instalación de carreras, ¿cierto? No solamente para los educadores, sino que también para los funcionarios técnicos administrativos al frente del ministerio, ¿verdad? Y cuando hablamos de gobernanza también hablamos de dos elementos que tienen que ver y que son centrales y a lo cual le dedicamos realmente capítulos especiales, que tienen que ver el tema de participación y tiene que ver el tema de financiamiento, ¿cierto? La participación es sumamente importante por la naturaleza misma de lo educativo, por el sentido de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, donde el Estado asume la responsabilidad de gestión de políticas educativas y organización del sistema. La participación es realmente un requerimiento fundamental. Ahora, es un desafío muy complejo. No es fácil realmente garantizar los procesos de participación en la gestión de la política educativa, más todavía con un ministerio sin las condiciones y las capacidades, y eso lo hemos visto en el proceso de transformación educativa, el enorme desafío que representó. Y habiendo desarrollado una serie, un centenar de reuniones, diálogos, al final de todo el sentido o la sensación era de que realmente el nivel de participación fue muy baja y que la participación se remitió netamente a lo que fue una dinámica de consulta y apaciguamiento, ¿cierto? Y por otro aspecto tiene que ver el tema del financiamiento, que es consabido de que la inversión educativa en nuestro país es realmente profundamente insuficiente. Paraguay es uno de los países que no solamente invierte muy poco en educación, sino que también la calidad del gasto público realmente dista mucho de ser eficiente y efectiva. Eso es por citarte, digamos, algunos aspectos. Tenemos 9 propuestas, 9, le llamamos memos, documentos sobre la educación, donde abordamos cada uno de estos ejes dirigidos a cada una de las próximas autoridades, donde la idea es participarles como parte de una contribución de Juntos por la Educación, de cuál es nuestra visión. Y ahí tienen los principales movimientos políticos, por decirlo así, referentes con quienes ustedes puedan conversar para ver si gane quien gane las elecciones. Bueno, se pueden poner sobre la mesa estos puntos. ¿Hay referentes o no? Ellos no nombran a nadie, solamente las conversaciones con el candidato. Hasta el momento logramos garantizar conversaciones con cada uno de los candidatos, ¿verdad? Todavía en un contexto de... ¿Conversaron con ellos? Sí, conversamos con ellos. De lo que fueron las internas partidarias, ¿verdad? Y que nos permitió también un alcance mucho más amplio en torno a distintos partidos y personas, pero hablamos con cada uno de los titulares. Y que es importante mencionar, realmente hemos dado cuenta de una visión bastante precisa, ¿verdad? De los enormes desafíos que tiene la educación pública. Ahora, también es importante mencionar, y justamente estos encuentros con los candidatos lo iniciábamos con una sistematización y un relevamiento de lo que fueron los distintos discursos de cada uno de los presidentes en el momento de asunción y el lugar de la educación en esos discursos políticos, ¿verdad? Donde todos decían de que la educación iba a ser la principal estrategia, pero sin embargo hoy hacemos un balance y realmente vemos más deudas y rezagos que avances, ¿verdad? Sin tampoco desmeritar los avances que hubieron, porque hubieron efectivamente avances. Pero sin lugar a dudas damos cuenta de que la clase política no ha logrado reformas sustantivas en la educación a lo largo de estos últimos 33 años, ¿verdad? En función de lo que efectivamente se esperaba de la educación,
al menos de lo que es la Constitución Nacional, donde la educación era, digamos, la estrategia principal para la construcción de esta nueva sociedad. Así empezamos la reunión con ellos, así empezábamos a partir de ahí, poniendo justamente sobre la mesa el debate el por qué la clase política no ha logrado reformas sustantivas y, bueno, y cuáles eran las propuestas efectivas de ellos. En aquel momento, como te decía al inicio, no veíamos que efectivamente tengan madurado propuestas programáticas sobre el qué hacer en distintos sectores, pero sí efectivamente había una visión muy clara del desafío, la complejidad y también el sentido de urgencia, lo cual no necesariamente implica que el día de mañana, en caso de llegar, puedan llevar adelante cada una de las políticas educativas. Sí, yo recuerdo, bueno, este gobierno arranca con un Mario Abdo encabezando el proceso de transformación educativa, involucrándose personalmente, pero después esto no es solamente la pandemia, quedó totalmente estancado, todo quedó en agua de borraja. Sin duda alguna. A ver, creo que como nunca antes se tuvo recursos en el sistema educativo para avanzar en un proceso de reforma, de transformación, de cambio, de innovación, como queramos llamarlo, sí, ¿verdad? De las cuestiones que son necesarias, porque no solamente es necesario cambiar, en algunos casos es necesario sostener. Claro, claro. Mantener, ¿cierto? O sea, no todo lo que se hizo antes estuvo mal. Al contrario, o sea, uno se sienta a mirar efectivamente las distintas experiencias en el ámbito del sistema educativo y ve realmente experiencias exitosas que nos han logrado sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿cierto? Por esta dinámica del cambio, interrupción permanente y la debilidad institucional en acumular realmente conocimiento y bagaje. O sea, la historia se pierde con cada cambio de gobierno y se cambia todo. Y vuelve otra vez todo de cero. Y vuelve todo de cero y volvemos a reaprender, ¿verdad? Entonces, ahí es donde justamente vemos uno de los principales desafíos. Bueno, Oscar, te quiero preguntar esto con tu experiencia, digamos, trabajando con con las diferentes administraciones, porque junto viene trabajando con las diferentes administraciones. ¿Hay suficiente equipo técnico en el MEC? ¿Hay profesionales ahí como para hacer el cambio? Sin duda alguna hay muy buenos profesionales, no los suficientes. Y me animo también a decirte que no necesariamente todos están en los lugares donde tienen que estar, ¿verdad? Efectivamente no existe o no vemos efectivamente que se haya logrado aplicar una carrera profesional de los equipos técnicos administrativos al interior del Ministerio de Educación. Y bueno, lo cual efectivamente repercute en el desarrollo, en el diseño y en la gestión de las políticas educativas. Un poco lo que decíamos, o sea, es muy fácil identificar cuando asume una nueva administración y normalmente cambia gran parte de los equipos, cómo empieza de cero el proceso de reeducación de los equipos, de aprendizaje, ¿verdad? Entonces ese primer año normalmente con los kits se llega tarde, al siguiente año como que se ajusta y al tercer año, si es que se mantiene ese ministro, que ya prácticamente es excepcional si está al tercer año, es como que ya se subsana y se no logra normalizar eso. Pero normalmente se cambia en ese intermedio, entonces empieza nuevamente un proceso. No, pero aparte es terrible porque yo veo que su parámetro de éxito es si llegaron o no los kits escolares a tiempo, lo cual, vamos, tiene nada que ver con la cuestión de fondo. No tiene nada que ver con la cuestión de fondo y eso también trae a colación un aspecto muy importante, Luis. Y creo que podemos coincidir en el hecho de que uno de los principales desafíos de las políticas educativas tiene que ver el desafío de la equidad. La enorme desigualdad y la pobreza realmente complejizan muchísimo la tarea educativa. Pero sin embargo, cuando analizamos las políticas gestionadas por parte del Ministerio de Educación, prácticamente el Ministerio no tiene políticas para abordar el desafío de la equidad. Alimentación escolar es una política universal, es para todos. Está absolutamente financiada, pero es universal, no es una política de equidad. Kits escolares no es una política de equidad o compensatoria. Claro. Está universalizada. El único programa o política que se podría considerar de equidad es el programa de becas, ¿verdad? Y que tiene un alcance minúsculo, ¿verdad? Estamos hablando de un 0,1% del presupuesto y con un alcance pero ínfimo en estudiantes de la media y creo que últimamente también de tercer ciclo que podrían llegar a necesitar. Recordemos en ese caso particular que prácticamente el 50% de los estudiantes que inician el primer grado
no logran terminar los 12 años de escolaridad, muchos de ellos por cuestiones socioeconómicas, a quienes las becas realmente podrían ser una política que les ayude a garantizar esa trayectoria. Entonces, nuestra política pública educativa no tiene realmente mecanismos para lidiar contra cuál podríamos considerar que es el principal desafío, que es la desigualdad, la pobreza y el desafío de la equidad. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Ojalá esos tres dramas, digamos, estén en la agenda, ¿verdad? La falta de equidad, el drama de la pobreza y, bueno, el tema de la formación docente, que yo tampoco vi que se haya avanzado absolutamente nada en este tiempo, lamentablemente. Permitime recitarte cuáles son los frentes. Estamos hablando de gobernanza. Sí. Realmente partimos del punto de que necesitamos un Estado suficiente, capaz de gestionar. Estamos hablando del desafío de la equidad, en este sentido de lo que te estoy mencionando. El aspecto de la participación, que es absolutamente fundamental. El desarrollo de capacidades para la participación. El financiamiento, que es fundamental para garantizar políticas educativas. La cuestión docente, que realmente creemos que es uno de los principales puntos a abordar para mejorar la calidad educativa. Y ahí realmente tenemos lo que nosotros le llamamos un poco las apuestas, ¿verdad? La primera infancia. Realmente lograr ampliar el alcance de la primera infancia, tenemos que recordar de que menos de 1 de cada 2 chicos en edad llega a la atención de primera infancia. Y principalmente por los desafíos de cobertura y de alcance todavía. Y otra de las apuestas principales tiene que ver realmente con la educación para el trabajo, que implica la resignificación realmente de la educación media. Brindarle a los chicos competencias y capacidades para insertarse al mundo laboral. Esos son, digamos, los grandes temas de que Juntos por la Educación va a estar aportando como una contribución para cada uno de los candidatos. Bueno, ojalá aprenda esto. Óscar, un placer siempre. Gracias. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad del espacio. Bueno, nosotros con esto nos vamos. Ojalá ya sirva, ojalá que escuche, digamos, la gente que vaya a tener que tomar decisiones. Esto es clave. Sin la educación no tenemos ninguna posibilidad, ninguna oportunidad de nada. Así de simple. Que tengan todos un feliz resto de jornada.